nos estamos acercando a muchas celebraciones, ¿verdad? Que vienen. Celebraciones que vienen, hermanos, como la Navidad, ¿verdad? En diciembre, el Año Nuevo. Thanksgiving. Y hay tantas celebraciones, hermanos, que muchas personas se enfocan más en el nacimiento de Cristo, que si fue en diciembre, que si fue el último y que esto y que lo otro. Cuando no se le prende a la persona que ese acontecimiento, hermanos, estaba ya mucho tiempo anunciado. Que venía el Salvador del mundo a dar su vida. Dice la Biblia, en rescate por muchos. Muchos son los llamados, dice, pero pocos los que acuden a Él. Entonces hay celebraciones, hermanos, en que tienen un enfoque bíblico. Y esas celebraciones siempre yo he recomendado que es el momento más oportuno de hablarles de Cristo a nuestros hijos. Ya no lo he hecho tan seguido porque ya las reuniones no son tan fuertes, pero yo siempre les recordé, acuérdense del regalo más grande que el Señor envió, que es nuestro Señor Jesucristo. No olviden, si algún día hicieron profesión de fe, recuerden su compromiso y cosas así por el estilo, que son tan cortitas de decir. Sé que a veces nuestros hijos, nuestros familiares no quieren escuchar, pero no porque no quieran escuchar en ese momento, tienen que escuchar. Entonces, así cortito para que, ¿verdad? Usted sabe cómo. Entonces esas celebraciones, hermanos, pero hay una celebración más, hermanos, que está por darse a llevar efecto. El Halloween. El Halloween, lo cual esa celebración, hermanos, no tiene nada que ver con lo relacionado de las historias de la Biblia o celebraciones en la Biblia. Y que muchas personas, hermanos, van a estar en ese tiempo celebrando ese mentado Halloween. Y muchos cristianos van a estar también, hermanos, celebrando eso. ¿Por qué lo hacen? Por falta de conocimiento de la palabra. Tenemos este teléfono que si la persona busca la trayectoria cuando se inició el Halloween, se dará cuenta que no es nada relacionado con lo de Dios. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios tiene que entender que no es nada relacionado con Dios. Y ahí vienen muchas explicaciones por qué lo hacían. Yo estuve viendo y me quedé sorprendido cómo en China y en todas partes del mundo celebran de una manera según sus creencias, según sus costumbres. Ese nada más me quedo yo sorprendido y digo, ay, con razón mucha gente celebra, ¿verdad?, el día del Halloween. Esa celebración viene más allá de antes de Cristo. Los celtas, una tribu pagana, hizo esa celebración según ellos decían que los muertos o los familiares venían, descendían esa noche. Y para que no hicieran travesuras, ellos se tenían que disfrazar para despistarlos según ellos. Otros decían que venían, ¿verdad? Y lo que más les gustaba les ponían ahí en la tumba. Y muchas cosas que descubrí ahí yo, quiero compartirles algo. Esto yo no lo quería. Ahora me está sirviendo. Hay una persona que conocí desde allá de Matamoros, y yo lo conocí cuando tenía como 10 años. Y han pasado muchos años y me pidió ser su amigo y me manda cosas siempre con la política. Y en ocasiones me manda cosas como estas. Dice, no necesitas religión para tener moral. Si no puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que necesitas es conciencia y no religión. Este es un pensamiento que usa mucha gente, ¿verdad? Lo comparte. Entonces, fíjese lo que dice, entre diferenciar el bien y el mal. Pero el Halloween no es un mal para ellos, ¿sí?
Entonces yo le respondo, le digo, mira, tienes toda la razón en el razonamiento humano. En el razonamiento humano, yo cuando era joven, a los 23 años, cuando nació mi hija, yo tenía el vicio de fumar. Yo no tuve que ir a ninguna iglesia, ni le pedí a Dios para dejar de fumar, yo pude dejar de fumar. Por eso le estoy respondiendo a él que en el razonamiento humano tiene mucha razón. La persona en sí puede esforzarse a seguir una vida más o menos, por ejemplo, dejar el vicio del alcohol, dejar de ser mujeriego, mujeriega o qué sé yo, lo puede lograr. Porque también siempre le echamos la vida mujeriego al hombre y a veces hay mujeres que también son mujeriegas. No se me vaya a ofender si usted no está en esa situación. Es verdad. Entonces le dije yo le regreso esto aquí, le digo, mira, tienes toda la razón en el razonamiento humano, pero si quieres saber acerca de la religión, abre tu corazón primero y lee la Biblia. Con todo respeto te digo estas palabras. No me regresó ningún insulto, ni me regresó nada. A veces tenemos que saber cómo hablarles a las personas y entrarles, hermanos, porque dice la palabra de Dios que para Dios una alma es muy importante, una alma que se gane para el Señor es muy importante. Entonces, fíjense nada más. Les voy a compartir rapiditamente porque a ver si mis notas están aquí. Aquí hago las notas porque las puedo ver en números grandes y en números chiquitos y esto me ayuda un poco más. Fíjense lo que yo miré, hermanos, celebraciones de Halloween en otros países. En la actualidad las celebraciones de Halloween en todo el mundo varían en términos de fechas. Formas de celebración y tradición. Sin embargo, son muy pocas las cosas que tienen en común. Es decir, que no todos practican el Halloween de igual manera. Depende de lo que las creencias y costumbres. Pero nada en común, es decir, que muchos celebran recordando a los muertos y honrarlos. Tienen un recuerdo, ¿verdad?, de que en esas fechas, ¿verdad?, como por ejemplo en México y en España. España son famosos por el Día de los Muertos, que es el día 31 de octubre al 2 de noviembre. Entonces, ahí vemos ahí que sin embargo el Halloween no se encuentra solo en los familiares y en la otra vida. También algo tiene que ver con lo espantoso y sobrenatural, que para mucha gente no le parece mal. El Halloween, hermanos, es puro terror, pura oscuridad, pura muerte. Y usted como creyente, y yo como creyente, yo como cristiano, sabemos, hermanos, que nosotros servimos a un Dios vivo. El Dios de la vida no es el Dios de la muerte. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo, ese sí, ¿vino a qué? A matar y a destruir. En esos tiempos se dice, hermanos, que es cuando más esos verdaderos adoradores de Satanás se manifiestan más que nunca. Aquí, en estas áreas, tal vez habrá algo muy escondido donde hacen sus rituales, porque logran ese momento. En ese momento se manifiesta más la maldad. En ese día, el festival de los fantasmas hambrientos
llamado Yulan en chino. Es una celebración en Hong Kong y China durante todo un mes, a partir del 7º día del 7º mes del calendario lunar. Fíjense nada más. Las celebraciones de ese año comenzó el 15 de agosto y terminó el 15 de septiembre. Las festividades incluyen desfiles, óperas, queman incienso, comida para los muertos y representaciones de ópera para entretener a los espíritus. Eso es allá en Hong Kong. Dice de qué manera lo usan. En Escocia y en Irlanda, Samaín, dice en la historia, los historiadores que creían que Halloween se desarrolló por primera vez Samaín. Hasta ahora partes del Reino Unido como Escocia y partes de Irlanda todavía celebran Samaín, que consiste en adivinar y convocar a los espíritus de más allá. Fíjense nada más todo lo que dice acerca de... Yo quise traer, hermanos, esta reflexión de los historiadores de Halloween. Es muy importante que usted esté enterado de eso para nosotros explicarle a las personas. Ahora entiendo lo que dice Oseas, capítulo 6, parece ser que por allá, por Oseas capítulo 6, dice, y mi pueblo pereció o batalló o no tuvo conocimiento. Por eso fue que tú fue destruido, por eso que fue engañado y tantas cosas. Entonces, muchos cristianos celebran en Halloween en diferentes países del mundo, pero hermanos, nosotros no estamos aquí para criticar a ninguna persona, ¿verdad? Y mucho menos para juzgarlos, porque ya entonces estaríamos, hermanos, muy mal ante la presencia de Dios. Pero sí me gustaría que las personas, si es que mi esposa va a seguir grabando, conozcan antes lo que dice la palabra de Dios, versículos, ¿verdad? Porque Halloween no es una fiesta inocente como muchos creen, porque tiene un trasfondo, como dije, de ocultismo, terror, oscuridad, muerte y mucho de anticristianismo. Fíjese lo que le digo. Ya vimos a los celtas, ¿verdad?, que decían que los muertos descendían, y es por eso que muchas personas están en la creencia que los seres queridos van a venir, algunos no, ¿verdad? Pero yo no sé por qué le ponen una cerveza, al que le gustaba la cerveza, al que le gustaba el asado de puerco, le ponen asado de puerco, ahí en las tumbas. Y no, hermano, ya los muertos ya se murieron, ya no puede hablar con ellos. Aunque yo sé que a veces uno nos lleva, ¿verdad?, y decir, pues mamá, fíjate que estoy aquí, vine a arreglar tu tumba, Señor, pues sabes cuánto te quiero, y tantas cosas que le podría decir yo a mi mamá, pero ella ya no me escucha. Y siempre yo le he dicho a la gente que lo que van a hacer, hazlo en vida. Dile esas palabras tan bonitas, porque ahí en la tumba, si le pones todas esas, un racimo como esas florecitas, ya no las ven. Y a lo mejor en vida le hicimos eso, decir, aquí tengan sus flores, mi reina, aquí está. Palabras bonitas, ¿verdad? Yo realmente siempre que iba a ver a mi mamá, yo estaba abrazado ahí con mi mamá, diciéndole tantas cosas, pero no todos somos iguales, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia acerca de eso nos enseña, hermanos, que los muertos no tienen conciencia de nada, en absoluto. En absoluto. Job capítulo 7, verso 9, estoy compartiendo estos textos para que las personas los escuchen. Dice, como la nube se desvanece y se va. Hermanos, aquí estamos, muere y se acabó, y se va. Así es el que desciende al Seol, no subirá. Ese es nada más lo que dice la Biblia. El verso 6 dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Fíjense nada más lo que dice la Biblia.
Ya hemos leído esos textos y yo quiero compartir este otro texto para la persona que está ahí detrás de esa cámara, y es Eclesiastés capítulo 6 verso 5. Estamos compartiendo estos textos porque muchas personas celebran el Halloween de diferente manera y adoran hasta sus muertos. Algunos tienen altares, algunos tienen una foto, hablan con la foto ahí, y hermanos, imagínense que comience a hablar la foto. Van a decir, milagro. No es de Dios, porque dice la Biblia que porque los que viven, en Eclesiastés capítulo 6 verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros que estamos vivos sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Quise compartir estos textos para que mire la persona lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, que muchas personas dicen que por qué la persona tiene que morir, que por qué personas tan buenas se mueren, y tantas preguntas que se hacen. Y Eclesiastés capítulo 12 verso 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que la dio. Ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el significado de Happy Halloween, bueno, los que saben en inglés, ¿verdad? Happy Halloween. ¿Qué significa Happy Halloween? Sería feliz noche de brujas. ¿Cómo está eso? Que tengas un buen como feliz de brujas. Significa feliz noche de brujas. Que tengas diversión en las tinieblas, pues Halloween significa terror, oscuridad, brujería y paganismo. Y esa fiesta se distingue por los disfraces. Fíjense nomás los disfraces. ¿Usted sabe quién fue el primero? El primero que inició a disfrazarse. El primero que inició y ese disfraz, hermanos, fue Satanás. Allá en el huerto del Edén se disfrazó como una serpiente e hizo caer a 2 personas. Y desde allí dice que vino la muerte y vino todo eso. Entonces, ahí vemos. Y fíjese la información esta que nos da aquí. Cuando el pueblo celta se convirtió al cristianismo, algunos siguieron celebrando el Día de las Muertes. Fíjense nada más. Cuando los celtas todavía se convirtieron, siguieron celebrando. Y a veces, hermanos, hay muchas personas que supuestamente se han convertido a Cristo Jesús y siguen celebrando, hermanos. Celebrando que no hay nada malo en ello. Y yo digo, bueno, ¿qué hay de bueno? ¿Serán los dulces o los chocolates o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de bueno? Entonces, los inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a los Estados Unidos, esa tradición, donde agregaron las creencias en brujas, duendes, vampiros y monstruos. Fíjense nada más. Un cristiano debe depender de su convicción. Un cristiano debe depender de su convicción en cuanto a un tema como este. La Biblia habla claramente, hermanos, que el cristiano es luz. ¿Recuerdan? Hay tantos textos que pudiéramos citar. Y que ya no pertenece a las tinieblas.
Juan 8:12, ahí lo afirma: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará, no caminará, no practicará la oscuridad. Por eso dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, el que me sigue no caminará de la igual manera o del mismo modo. No caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense nada más. Y Pablo, hermanos, hablaba de muchas situaciones, ¿verdad?, que estaban en ese tiempo también practicando muchas gentes. En el tiempo de Pablo, Pablo batalló mucho. Pablo dio testimonio. Y Pablo les habló de diferentes maneras a los corintios, hermanos, que era una iglesia donde había un desastre. Eso sí, con muchos dones, supuestamente. Y Pablo les dice a los corintios en el capítulo 10, verso 21, les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjense nomás, muchas personas no se han puesto a pensar. Dicen: los niños no saben nada. Pues sí, pero tú sí sabes o no. ¿Sabes que a Dios no le agrada eso? Pues del mismo modo. Siempre recuerdo esto, me da risa porque siempre los niños no saben, los niños son inocentes. Por eso el proverbista dice: instruye al niño, enseña al niño. Cuando es niño hay la oportunidad de enseñarle acerca de esto que estamos tratando, de que el Halloween no tiene ninguna relación con Dios, que si la persona practica eso, o los niños que no saben, a Dios no le gusta. ¿Y sabe por qué me reí? Porque mi esposa le decía al Jackson que a Dios no le gustaba. Dice: pero así, a mí sí me gustan. Se refería a los dulces. A los dulces. Entonces, instruir a los niños, hermanos. Y yo he repetido muchas veces, y realmente no hice mi trabajo, porque cuando yo vine al conocimiento de Dios, o cuando yo vine a los caminos de Dios, no es que conozca toda la palabra de Dios, no. Nunca lo voy a decir, porque yo creo que no hay ser humano que conozca todo lo que está escrito aquí, y menos que lo aplique a su vida, menos. Pero yo no pude instruir a mis niños. Yo tuve los viajes misioneros en el templo y todo, y nunca tuve no sé, decirle a mi hijo: mira, mi hijo, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere cambiar tu vida. No se trata de religión. No pude eso, hermanos. Y en el transcurso de los años sirviendo al Señor en iglesia, yo creo que muchas familias no pusieron la atención donde instruye al niño. Yo no podría instruir a mis hijos tampoco, porque yo apenas estaba gateando. Yo no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas personas que conocen, que saben, no instruyen a sus niños. ¿O será que no están instruidas las personas? O sea, no se han instruido. Siguen pensando de igual manera. Siguen creyendo de igual manera. O no lo aplican a su vida. Porque si yo le digo a mi hijo: ¿sabes de qué, hijo? Pues eso que andas haciendo de la tomada y todo eso, y hablar mal, a Dios no le gusta, por decirlo así. Pero pues si yo también, mi vocabulario está sin rumbo, ¿cómo puedo yo con autoridad decirle a mi hijo esas cosas? Me va a echar en cara luego, si es de carácter fuerte también el huerco. Decirle: papá, pues si tú haces lo mismo. Y si estás diciendo, primero deja de hacerlo tú. Instruye al niño en su camino. ¿Cuántas personas, hermanos, estarán participando de esa celebración? Me refiero a personas que ya son creyentes.
Y la persona del mundo nada más está como el cazador que va a cazar venado. Allá está en el árbol, allá escondido y está con la mirada así en un telescopio así. Ya está el hermano, el pastor que está predicando ahí, el predicador. Y es como lleva el metro. Lo lleva disfrazado de angelito. O de charro, ¿verdad? Es lo mismo. Es la misma cosa, dice Pablo, que no nos maravillemos de cosas así, porque dice, hermanos, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted sabe que así dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas supuestamente cristianas que le echan al bautista, que el pentecostés, que el católico, que está celebrando la misma cosa? Entonces, ¿qué diferencia hay? Dicen las personas que no conocen de Dios. Pero no vienen a la luz porque sus obras son malas, dice la Escritura también. Entonces, ¿cuántas personas estarán participando del Halloween? Y a los 2 domingos se inicia la Santa Cena en la iglesia y pasan, hermanos, y no toman conciencia de lo que han hecho. Por eso es que el dirigente, el pastor, el predicador, tiene que leer primeramente acerca de la Santa Cena. Ya una vez explicó de la Biblia, o entonces ya ese predicador, ese pastor ya no es responsable, sino que es responsable la persona que va a practicar de la Santa Cena. ¿Pero qué tiene de malo? Pues Isaías dice, hermanos, en el capítulo 5, verso 20, usted ya lo conoce, se lo voy a leer. Dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Entonces, ahí vemos lo que dice Isaías. Ahí vemos lo que muchas personas dicen, no, pues yo no lo estoy celebrando para Satanás, yo simplemente, pues es para pasar el rato, para llevar a mis niños a que agarren dulces. Lo puede hacer en otra fecha, no precisamente en esa fecha. Pero bueno, esas personas, hermanos, en la Biblia no va a encontrar la palabra Halloween. En la Biblia no va a encontrar la palabra Halloween, pero sí va a encontrar palabras como estas que voy a leer. Como dije, en la Biblia no va a encontrar palabras como el Halloween, pero sí va a encontrar algo, estas palabras que son para el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en la actualidad usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Las mismas palabras que fueron para Israel en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, siguen siendo vigentes para cada uno de nosotros. Amén. A lo mejor muchas personas desconocen eso. Y a Dios le era muy importante que estas palabras las conociera su pueblo, porque su pueblo iba a una tierra diferente, donde se iba a encontrar con tantas costumbres, con tantas creencias, con tanto paganismo. Y Deuteronomio capítulo 8, verso 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. A ver, es muy fácil aprender, hermanos. Pero ¿por qué es muy fácil aprender lo malo? Siempre le compartí a las personas que yo conozco, ¿por qué siempre se aprende lo malo? ¿Por qué un chiste colorado luego te lo aprendes? ¿Y por qué no te aprendes un texto bíblico? Entonces, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según
las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones. Abominación en la Biblia, hermanos, es para referirse a algo prohibido por considerarse un pecado o un tabú. En otras palabras, la palabra, ¿verdad? Abominación es una prohibición por ser considerado algo que proviene o genera maldad. Y como siempre he dicho, muchos dirán, bueno, pues yo no participo, solamente les doy dulces a los niños. Y nosotros los mexicanos sabemos muchos refranes. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Es cierto o no? Hermanos, como les digo, en los tiempos de Pablo, hermanos, había tanto desorden como hoy. Por eso Pablo dice a los Gálatas en capítulo 5, verso 9, no voy a cerrar la Biblia porque vamos a seguir leyendo lo que está ahí. Pero les voy a mencionar lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 9, donde dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Para aquellas personas que dicen, no, pues solamente yo esto, solamente lo otro. Y entonces yo estaba viendo que la levadura es un fermentador que se usa para hacer pan, y la levadura hace que la masa se crezca al producir dióxido de carbono. Así que con un poquito de esa levadura era suficiente para que se expandiera, para que creciera la masa. Yo no sé de cocina, yo no sé nada de eso, pero eso es lo que yo encontré. Por eso Pablo usa la palabra levadura para advertir a los Gálatas sobre el peligro de apartarse del Evangelio por seguir a los que promovían la circuncisión. Fíjense nada más. Entonces, muchas personas van con los mediums en esa fecha que van a celebrar. Esas personas que dicen que si quieres hablar con un pariente que se fue ya. Es decir, que la conciencia de esa persona, hermanos, como dije, ya los muertos ya no escuchan ya nada. Entonces queda esa conciencia. Y si le hubiera dicho yo a mi papá que lo amaba, que lo quería, si le hubiera dicho yo a mi papá esto o aquello, o posiblemente hay algún interés para que consulte a los muertos y decir una herencia o algo que dejó escondido, y va con esos medios, ¿verdad?, para hablar con ellos. Pero es inútil, ya no van a escuchar, como dije hace un momento. Todo es inútil, porque hemos leído Eclesiastés 9:5, donde dice que los muertos saben que han de morir, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen nada, ¿verdad? Ya en parte en esta vida. Pero hermanos, nosotros no hablamos con los muertos. Nosotros hablamos con el Señor, que es el que nos escucha, que es el que nos comprende. Entonces, cuidado, aquel creyente, ¿verdad?, que participa de ese Halloween, porque yo le voy a leer a aquella persona, ojalá y miren este video y pongan atención en lo que dice la palabra, porque Deuteronomio capítulo 7 verso 26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Fíjense nada más, anatema. Anatema significa maldición, reprobación o
condena. Así es que si alguien le dice, no hombre, no te creas de eso, si tú sabes que no estás celebrando a Satanás o no le estás dando la gloria, pues bueno, entonces la pregunta sería mía, entonces ¿a quién le estás dando la gloria? Si todo eso es contra lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, Pablo les dice a los Efesios capítulo 5, y no lo voy a leer todo porque el tiempo se nos está viendo, pero es del 6 al 12, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese nada más. Pero ya para concluir rápidamente, vamos a dejar, dejamos pendiente el texto, ¿verdad? Que es en Deuteronomio capítulo, ¿qué dijimos? Ya para concluir, ¿se acuerdan cuál era Deuteronomio capítulo 18? Para concluir, Deuteronomio capítulo 18. Lo voy a acabar de leer hasta el 14. Nada más leí el 9. Por eso les dije que no pasaran la Biblia y le pusieran algo. Dice: cuando entrares a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivinos, oye, mas a ti no te es permitido. ¿Qué dice allí? Esto dice Si Jehová. lo tienen ahí. Esto dice Jehová, tu Dios. Y hay muchos más textos, hermanos, que tenemos, pero eso lo compartiríamos ya después en un estudio, porque la palabra de Dios nos llama, hermanos, a que nosotros no practiquemos estas cosas. Nosotros sabemos que Dios ha derrotado la muerte. Nosotros no debemos de celebrar la muerte. Dios ha derrotado la muerte. Entonces, con esto en mente, hay las personas que usted conoce, si se presenta para que usted pues les hable, ¿verdad? Y les explique que esto no agrada a Dios, que esto no tiene ninguna relación espiritual. Vamos a orar para hacer este. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, nuevamente te damos las gracias, Señor Padre. Señor Padre, ten misericordia, Señor, de aquellas personas, Padre Dios, que estarán practicando, Señor, esta fiesta, Señor, que nada tiene que ver, Padre Dios, en relación, Padre Dios, con tu palabra, Señor Padre. Y aquellas personas que andarán practicando, Señor Dios, dales una oportunidad más, Señor, de que se arrepientan y te reciban, Señor Padre. Y así de esa manera, Padre Dios, puedan desistir, puedan decirle no a esas abominaciones y sí a ti, Señor. Porque Padre Dios, tu palabra dice, Padre, que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Tu palabra dice que tú nos rescataste de las tinieblas a la luz. Gracias por ello. Ten misericordia, Señor Padre, y manifiéstate, Señor, de una manera muy especial en la vida de aquel que todavía no te conoce. Gracias. Bendice a tu iglesia, Padre Dios, que se hizo presente, Señor. Y Padre Dios, pues, también de igual manera, obra en sus vidas según sea la necesidad de cada uno, Señor. Sí, Señor. Gracias. Y la necesidad mía, pues tú la conoces, Señor Padre.
Ayúdame, Padre Dios, y quita todo lo que pueda, Señor, estorbar para seguir adelante, Señor Dios. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos despedidos, hermano.